texto reza así, hasta el 30, 28 al 30, primero de Samuel 18. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Soberano y eterno Padre de bondad y misericordia, gracias, tu palabra es fuente de vida inagotable. Pido, Señor, una vez más tu asistencia, que tu palabra poderosa, Señor, se enquiste en nuestros corazones y que sigas tú obrando de una forma trascendente en nuestras vidas. Pido esto y ruego que nuestros corazones sean abiertos, nuestros entendimientos confrontados, nuestras almas y corazones, podamos rendir honor y gloria a ti que la mereces. Ruego que hacemos en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Bien, usted puede acomodarse. Reitero una vez más, depósito de gracia en esta oportunidad, segunda parte. En la primera parte, pues hacíamos una nota referente en lo tocante a lo que es de depósito. Hablamos de depósito desde el punto de vista de lo que es la banca, que no es más que una de las transacciones a las que tiene recurso a cualquier cliente de una entidad bancaria. Uno hace depósito, también hablamos afectiva, depósito de confianza en alguien que en un momento determinado quizás no merece el que sea, pero hay otros que se ganan esa confianza y usted la deposita, como dije en la pasada intervención, que la confianza es lo más difícil de adquirir y lo fácil que se pierde. Fácilmente es como que de repente la confianza es como un vaso de cristal. Usted lo deja caer y de momento lo intenta pegar, no va a ser igual. Si fuese una cerámica, lo que sea, usted la une, se une muy bonito, quizás vuelva y lo una, pero va a quedar todas las grietas por todos lados, lo que significa que es difícil o más de restaurar. Así que la confianza es mejor tratar de conservarla. Pues hacemos este tipo de situación. Ahora, cuando hablamos de gracia, decíamos la semana pasada que gracia en el contexto de los griegos es el charis, no es más que darle algo a alguien que no lo merece. Ahora, en el contexto del idioma hebreo, que significa Dios hacerse sustancia en la vida de un ser humano y desde allí conducirlo al cumplimiento de su voluntad. O sea, estamos diciendo que ciertamente Dios hace algo especial en la vida del ser humano. Y hablamos del joven David, que dijimos que significa el escogido o el amado. Este muchacho que se enfrentó al gigante, ya lo vimos en el desafío gigante. Este muchacho que, a pesar de la infidelidad de Saúl, pues pudo mantener la integridad en el corazón y Dios llevarlo hasta el punto deseado. Además de ser un joven que pudo conocer a Dios en la intimidad, un joven que, a pesar de tener razones quizás para vivir frustrado, decidió estar por encima de lo que la situación del entorno familiar y de la situación psicoemocional se estableció. Ya recordamos que no era hijo directo de la esposa de Isaí, sino que era hijo de otra mujer y por consecuencia lo trataban con ciertas diferencias en la casa. Eso lo miraremos más adelante en el Salmo 51 cuando llegamos hasta allí. De momento quiero irme solo por parte. La idea es que él se pudo establecer y conocer a Dios en la intimidad. Él solo por allí pudo haber invertido el tiempo en cualquier cosa. Sin embargo, lo invirtió tratando de buscar el rostro del Señor. Aquí creo que esto es parte del depósito de gracia. Ahora, miramos esta nota. Cuando pensamos y recordamos, ya este muchacho que fue la semana pasada, que Jonathan se quitó su talabarte, ya recordamos y decíamos que el talabarte era parte de un indumentario. Entonces, hablé de dos contextos. Una indumentaria en el que metía el brazo izquierdo, se colgaba por el lado derecho, era como algo que tipo de manto, con algunos de adornos, hilos de oro, entre otras cosas, pero que en el contexto simbólico no era más que la vestimenta del príncipe siguiente al trono, o sea, de la persona siguiente al trono, diciendo entonces con ello que la gracia depositada de Dios en David hizo que Jonathan abdicara, renunciara, entendiera que ya él no iba a ser la siguiente persona al trono, sino David. ¿Sigue la nota? La notamos, todo esto es parte de la gracia de Dios. ¿Quién está dispuesto a renunciar? Dijimos la semana pasada que esto lo vemos solamente en Cristo, que siendo en forma de igual que Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de ser igual a Dios para darnos la posibilidad a nosotros de llegar a ser como Dios. ¿Me entendí?
En Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante, ¿verdad? No estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Y hablamos allí que no, así es el término, es vaciarse, quitarse el derecho, perder el derecho para tratar que otro lo obtenga. Esto fue lo que hizo Jonatán, porque vio que David había hallado la gracia. Pero todo esta nota. Y esto sucede mientras tanto se va produciendo y convierte Saúl a David en uno de sus generales o en uno de sus principales soldados para que estén al frente de un grupo de soldados. Esto a pesar de que su sobrino Abner, que era el general de su ejército, pues estaba allí. ¿Dónde quiero llegar con esta parte? Notamos que cuando ellos regresan una vez más a la ciudad, las chicas salen, como decíamos la semana pasada, dejamos allí, las chicas salen cantando sus vístores. David mató sus miles y David a sus 10 miles. Todo esto hasta ahí iba bien. Hasta ahí iba bien y hasta ahí dejamos la semana pasada este comentario. Hoy nos adentramos para mirar que dice que esto a Saúl no le gustó. A Saúl no le gustó que le cantasen que él mató miles y David 10 miles. Notamos que él dice, pues solamente le hace falta que le den el trono. Solamente hace falta que lo declaren el rey. Porque le están dando más que a mí en el orden de hazaña. Se olvidó Saúl que quien trajo la libertad a la ciudad, a la nación, fue David. Se olvidó que quien enfrentó al gigante fue David. Se olvidó que quien tenía básicamente el éxito de la dignidad y aún hasta esa propia vida de Saúl, porque cuando un ejército era aplastado, lo siguiente que hacer que mataban al rey. O sea, David le perdonó la vida, pues él se olvidó de todo esto, porque ahora le están dando más gloria a David que la que le están dando a él. Quiero que consideremos esta parte. Ahora, notamos que llega, se había dicho que le iba a dar su hija en matrimonio al que venciese al gigante. Pero en este caso él dice que le iba a dar a Merab. Merab era la hija mayor de Saúl. Merab, que significa multiplicación o abundancia. Él le iba a dar la abundancia a David. Quiero que entiendas esto. Le iba a dar la hija cuyo nombre significa la abundancia, la multiplicación haga de señalarlo por allá, o lo que es abunda. Sin embargo, para que usted pueda notar que dije la semana pasada que la gracia es darle algo a alguien que no lo merece, pero quiero que lo interprete desde el contexto de Dios. Porque quien lo pudo aplicar humanamente en este caso, en este contexto, fue Jonatán. Note, él le dice, te voy a dar mi hija. Le pone algunas condiciones, pero cuando llega el día de entregarle a Merab a David, lo que hace es que se le entrega a Adriel. No se la dio a David en matrimonio, sino que se la dio a Adriel. O sea, la gracia de Dios en David puede hacer que muchas gentes lo amen, como lo hizo Jonatán, como a sí mismo. Puede hacer, como leíamos en la historia, que su nombre se hacía famoso por donde quiera que iba. Pero esa misma gracia puede provocar que otros te rechacen. ¿Alguien me entendió? O sea, tú no tienes que buscarte enemigos necesariamente. Lo único que necesitas es tener de Dios una gracia especial. Lo único que necesitas es tener un favor especial divino para que alguien empiece a odiarte por esa misma gracia de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Entonces, a la medida que nosotros podemos interpretar esto, o sea, muchos te van a amar porque tienes la gracia de Dios, pero otros te van a odiar por la misma gracia. O como alguien diría por ahí, los demonios de muchos se alteran por la gracia de Dios en tu corazón. Pues este hombre le quita este derecho, esta hija que había prometido a David, que cuando llegó el día de entregarla, entonces se le entrega a otra persona que significa el rebaño del Señor. Adriel significa el rebaño del Señor. O sea, lo que abunda se lo va a entregar al rebaño del Señor, no al amado de Dios, no al elegido de Dios. ¿Usted sigue la nota? Dios tiene asignaciones especiales, pero hay gentes que no quieren valorarlo. Hay gentes que no quieren meditar en lo que Dios ha depositado en ti. Tranquilo, no hay problema. Porque David pudo haber dicho, tú me engañaste. Rey, tú faltaste al compromiso. Rey, tú empeñaste tu palabra. Y como versaba nuestra reflexión de esta mañana, hablamos de que nos analizáramos nosotros. Porque de repente muchos hoy hacen pactos, muchos hoy hacen promesas, muchos prometen ser fieles, y hablamos también sobre el peligro de ser infieles. Cuando pensamos en el hecho de que de repente alguien se compromete, el Salmo 15 está diciendo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos,
el puro del corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, el que no jura con engaño, el cual ante sus ojos el vil es menospreciado, que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Cierra la cita, verso 4, Salmo 15. O sea, la nota real es que este hombre no tenía integridad. Saúl no tenía integridad. Saúl era un hombre que violentaba el compromiso, pero la verdad es que el muchacho, aquel que tenía el depósito de Dios en él, simplemente estaba tranquilo. Yo quiero que usted entienda esto. Si usted tiene el depósito de Dios, no importa lo que el otro haga. No importa cómo se levante quien se levante. Porque ya dije que la gracia en el contexto hebreo es Dios hacerse sustancia contigo y desde tu propia esencia dirigirte a cumplir su voluntad. O sea que lo que vaya a suceder te conviene. Que lo que permite Dios que suceda no conviene. Independientemente de quién se levante. Por eso esa viste a Pablo en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, no algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que se ajustan. Vamos a tomarlo en una transliteración. Esto es a los que se amoldan al propósito por el cual han sido llamados. Me gusta esto. Y no te que le dije que David significa el amado o el elegido. Y este amado o elegido para el Señor depositar su gracia tiene esta condición particular. Pues David hizo todo esto, Saúl hizo todo esto para desairar, desanimar, que David de pronto se levantase, dijese palabras. David estuvo tranquilo, no hay ningún problema. No hay problema, yo tengo una gracia de Dios y Él cree que la va a marchitar no dándome lo que me corresponde. ¿Quién cree que pierde más? Piénsalo un poquito. ¿Quién usted cree que perdió más? ¿Saúl por no entregarle a Merab a David? ¿O David por mantener su calma a pesar de que lo desairaron, lo engañaron en un momento determinado? Figúrenlo, el rey empeñó su palabra. El rey dijo: yo te voy a dar a Merab, mi hija, en matrimonio, cumplidos ciertos días. Pero nota el detalle, Saúl violenta el compromiso. Al violentar el compromiso, ¿quién queda mal? Está perdiendo crédito. Un rey en quien no se puede confiar. Un rey que no tiene una palabra firme. Por eso me encanta que el maestro decía: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo que sea más de esto, de mal procede. ¿Me sigue? O sea, y como dice Pablo en Gálatas 3:15, está diciendo allí que un pacto, una vez ratificado, aunque sea un pacto de hombres, nadie lo invalida ni nadie le añade. O sea, Saúl se empeñó. Saúl hizo un pacto, hizo una promesa y la violentó. Entonces no está faltándole a David, está faltándole a Dios. ¿Me escuchó? O sea, cuando hacemos pactos, no importa el pacto que sea, pacto matrimonial, pacto laboral, cualquier convenio que hagamos, congregacional, cualquier compromiso asumido, lo hacemos delante de Dios. Pero bueno, aquí sucede. Pues este hombre de Saúl, pues tratando de separar, quitarse a David de tenerlo cerca, porque si lo tiene cerca, la gente lo va a ver permanentemente y lo va a amar más. Lo saca de su lado y lo manda, lo pone sobre miles para que David corra delante de esos miles de hombres para ir dirigiéndolo como capitán, por decir de una manera. Dice él: quizás lo maten por allí. Oiga la intención. Luego escuchó, ojo con el texto acá, luego él escuchó que su hija Mical amaba a David. ¿Por qué Mical amaba a David? Mi esposa me cuenta la anécdota de un amigo que llegó por ahí por Dominicana, salió de aquí, y que de repente conoce a una chica. Como es un tipo promiscuo, pues se va con la chica para hacer un lugar a tener contactos, y la chica le dice: mi amor, y le dice: ¿desde cuándo tanto amor? Aquí la nota. Esta chica, Mical, cuyo nombre significa como el cuidado de Dios, por decir de una manera, tiene este amor por David. Ahora, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo tenía Mical viendo a David? ¿Qué había hecho David para que ella lo amara con tanto apego? Y quiero que apuntes eso.
Primero estamos hablando del chico que está teniendo victorias. Porque a veces hay cierta confusión, que la gente se confunde. El chico está teniendo el favor de todos en el pueblo. El chico está teniendo las victorias por allí. Ok, el chamaco dice el texto que era un chico elegante, era bonito. Capítulo 16, verso 20 en adelante, está diciendo que el muchacho era hermoso, era rubio, de buen parecer. Señala 1 Samuel 16, 20 en adelante. Nota el detalle, o sea, está dando esta nota. Y el muchacho tenía atributos físicos. Tenía victoria además. Tenía el favor de la gente. Era humilde, porque este era David. Otro tocaba, ejecutaba en el arpa y cantaba. Tenía dones el muchacho. Ahora, el asunto está que amaba Mical de David. Quiero analizar esto más adelante. La realidad es que aquí es importante que conservamos que cuando se entera Saúl que Mical amaba a David, dijo: se la voy a dar en matrimonio. Era la hija menor. No le dio la mayor, le quiere dar la menor porque lo amaba. Y él dijo: le va a ser para mal. Me encantaba ya leyendo la Biblia en inglés. Decía: va a ser un peligro para él. ¿Usted está siguiendo la nota? Por eso decía, este depósito de gracia, esta segunda versión, es que tengamos cuidado. Por eso decía que en este mensaje quiero llamar la atención de los padres. ¿Qué hijos estamos criando nosotros? ¿Qué calidad de vida le estamos dando a nuestros hijos para poder, como David, Saúl decir, le va a hacer una desgracia a este joven, esta muchacha hija mía? Parece que ya era un problema en la casa. Parece que ya era un callo en un zapato cerrado. No sé si lo ha vivido, me sale en callo. Pero bueno, yo como fui zapatero, sé que era una puntilla no machacada, ¿verdad? Bien machacada en el maquilé, ¿cómo se llama? El metal, el cosa este que se bajan las puntillas. No exactamente la horma. La horma es como un tipo del pie, hecho, ¿verdad? Como un material, parece hueso, madera, que a veces se hace de madera, trabajado con diferente, de plástico bien fuerte y con planchas de metal abajo para poder machacar las puntillas y que esta quede bien. Pero el maquilé es como parece como una hoz donde tiene un pie grande acá y uno más chiquito debajo. Este es el maquilé. Entonces, yo como fui zapatero entiendo que significa una puntilla que no se ha machacado, lo que puede causar. Me pasó. Te hace una úlcera ese rostro con el pie. Tremendo, te quita el zapato y es una llaga que tiene allí. Pues bueno, no sé si Mical era esto en la casa de Saúl. La idea es que Saúl dice: yo se la voy a dar a David. Yo le voy a entregar esa al escogido, al amado de Dios, a quien Dios ha depositado la gracia, pero para que le vaya mal. ¿Tú te imaginas que uno piense: yo voy a entregar a este muchacho para que le vaya mal? ¿Y qué fue lo que hizo David para ganarse tanto repudio, tanto odio? Simplemente haberle salvado la vida al rey. Se da cuenta que hay gentes muchas veces a las que usted dio por el depósito de Dios en nuestra vida, le hacemos bien, y en lugar de tratarnos con bondad, lo que nos tratan es mal y a patadas. Lo que hacen es que nos rechazan. Pero debes entender que no es por quien tú eres, sino porque Dios depositó gracia en ti. Y esto, al no tenerlo ellos entonces te tratan mal, pero es porque Dios ha hecho algo de ese depósito de gracia. No logran entenderlo. Es por la gracia del Señor. Entonces, vuelvo aquí a la nota. Nosotros como padres tenemos que tener cuidado con lo que estamos sembrando en nuestros hijos. Cómo lo estamos preparando para la vida. Cómo estamos preparando a los jóvenes para las chicas que llegan. O cómo se están preparando las chicas para los chicos que vienen. Me voy dando a entender. Porque no es un hombre simplemente aquel que le sale bigotes, le sale barba o le sale pelo en el pecho, que habla diferente, que es físicamente diferente. Un hombre no tiene que ver necesariamente con la parte morfológica. Un hombre tiene que ver, además de la parte morfológica, con cómo piensa, cómo actúa, cómo decide, cómo es dueño de su voluntad, cómo camina en la vida. Entonces es importante que entendamos esto. Un hombre no es aquel simplemente porque nació varón
Un hombre es aquel que además de ser varón, es alguien que tiene decisión, alguien que tiene valores, que no lo cambia ni los negocia, que tiene principios. ¿Me doy a entender? Pero una mujer no tiene que ver con el género. Obviamente estoy hablando aquí de sexo, porque queremos meter el género y si queremos meter el género y esto no es cuestión de género, no existe esta cuestión. El género solamente existe en literatura, no existe en la parte de lo humano. Es un disparate que se inventaron por allá a principios del siglo XIX. Lo que sí es real es que nace varón y hembra. Entonces a una mujer hay que criarla también con valores. Y parece ser que Mical no fue criada con los valores apropiados. No tenía de pronto la conducta, la actitud correcta. Por eso Saúl dice, de pronto estoy saliendo de este peso, de esta carga. Se lo voy a entregar a ver si le sirve para que lo maten o para que se muera. Por fin me la van a sacar de la casa. Por fin se la llevan. Dios mío, qué bueno. Y como él no me cae bien, yo se la voy a entregar. Y yo sé que le va a hacer de para mal. Ay, Jehová. Dios mío. Ni él no aguantaba a la muchacha y quería que David se hiciese cargo de ella. Pues le dice a David, mira, dice el rey, porque el tipo no le fue de frente. Ya después que lo engaña, manda a decirle a los conocidos, díganle a David que le voy a entregar a Mical ahora. Que cree de eso. Dice David, oye, ¿ustedes creen que es poco? Que yo vaya a ser el yerno del rey. Yo que soy tan poca cosa, veía a David tirándose por debajo. Y esto no es que él tenía una autoestima soterrada, una baja estima. Él está hablando aquí con humildad. Él está diciendo, mi familia no tiene el abolengo, ¿me explico? No tiene la dote, no tiene lo que debe pagar alguien por una muchacha porque había que pagar. O igual también hoy, que con unos cuantos. No digas así. Entonces, en la medida que planteamos la nota, hay que buscar unos cuartos. A David le dicen, tiene que buscarme 100 prepucios de filisteos. Dicen, en esta lo matan al muchacho. ¿Te imaginas? Buscarse 100 filisteos y decir, mis hijos, vengan, tocar, corte ahora. Y David, el muchacho, no solo llevó 100, llevó 200. O sea, si él me pide 100, como yo soy que voy a recibir la hija del rey, déjame llevarle 100 más. Yo me imagino que Saúl le dice a alguno de sus criados, hazme favor, cuenta, a ver, porque dice que había 200. Y para saber que hay 200, alguien tiene que contarlo. Imagino a cada uno cogiendo esos prepucios. Dice, rey, aquí hay 200. Resultó ser un muchacho más generoso, más valeroso, más valiente que el rey. Ahora, notemos esto, y aquí es la parte importante a considerar. El muchacho cumple con el compromiso. Si bien, porque esto quiero explicarlo, porque antiguamente, quiero que lo veas si esto existe al día de hoy, solo que hoy se contextualiza a la realidad del momento. Cuando un muchacho iba a pedir a una muchacha el matrimonio, tenía que pagar de acuerdo a lo que el papá pidiese. O tenía que llevar una dote tan generosa que compense, porque las muchachas eran concebidas por los padres como parte de alguien que le está al servicio. Entonces, para poderla liberar del servicio de los padres y recibirla como esposa, tenía que entregar una dote que valiese la pena. ¿Cuántas vacas? No sé. ¿Cuántos recursos? No sé. Sí hay no sé si en África que está viendo que cuando iban a casar, usted ve que eso es animales que le llevan a los padres para que pueda liberar a la muchacha, para darle el matrimonio. Hoy día uno va donde, ¿verdad? Al City Hall aquí y paga $100. Y la mentira, allá en Dominicana son 2.000 tantos pesos. Estamos hablando que más o menos por ahí va. O sea, creo que aumentaron los impuestos por el matrimonio. La verdad es que en la medida que nosotros podemos plantear, uno mira, David pues se va por encima de lo que tiene que ver con este detalle. Pero ¿qué sucede? Ya David pues es recibido en la corte, está allí con Saúl, pero hay algo que empieza entonces a suceder. Y aquí yo quiero que consideremos la nota. Que mientras tanto están allí,
Dice aquí que David fue e hizo de esta manera, pero que el Señor le había prosperado. El Señor le había dado victoria. Mical lo amaba y vuelve a hacerse reiterativo, que fue la parte que leíamos en el verso 28. Esta muchacha. Pero entonces sucede que Jonathan habla a Saúl. Mira acá, papá. ¿Qué fue lo malo que hizo David para que tú le tengas este resentimiento, esta tirria, como diríamos en un buen dominicanismo? ¿Qué fue lo malo que él hizo? Para que tú te portes así, lo trates así e intentes dañarlo. Y por ahí le da, y como que medio lo sensibiliza. Dice, es verdad. Pues Saúl, Jonathan manda a buscar a David, David llega y él mismo lo lleva ante el rey. Y el rey le dice, ven, siéntate aquí, ponte aquí. Pero ¿qué sucede? Dice que un espíritu malo de parte de Jehová, ¿de parte de quién? De Jehová, poseyó a Saúl. Y ese demonio era apaciguado mientras David tocaba y cantaba. Quiero que tomes esto. Esta versión en español dice que Saúl divariaba en medio de la casa. Cuando leía la versión en inglés decía, y Saúl profetizaba en medio del pueblo, de su casa, de los hombres de la casa. Yo quiero que tomes esto. ¿Por qué? Hoy día estoy queriendo señalar de que vemos a muchos que están profetizando, pero hay que ver qué espíritu es el que está profetizando. Porque estoy claro yo, y quiero igual usted lo esté, que cuando alguien habla la palabra de Dios está profetizando. Y lo que entendemos la teología, sabemos y que estamos claros que existen dos contextos en el orden de lo que es la profetización. Existe el profeta para hacer lo que es la parte predictista, que es para hablar cuestiones tendentes al futuro. Pero existe lo que es el profeta literalista, que es el que habla la palabra de Dios. Ahora, ojo, solo hablar la palabra de Dios es ejercer en la parte profética. Ahora, ¿cómo para qué? Primero, que la palabra de Dios no es para que alguien se sienta cómodo o para que alguien se sienta bien. ¿Alguien me entendió lo que dije? La palabra de Dios no es para que a mí me guste. La palabra de Dios no es para que usted se sienta bien. La palabra de Dios es para que nos confronte la vida, y si hay pecado en nuestra vida, nos arrepintamos y nos ajustemos a lo que Dios ha dicho. Por consecuencia, quiero aquí decir que hoy día vemos a muchos profetizando, pero por espíritu de confusión, espíritu que quiere solamente llevarlo a la avaricia, profetizar lo que a ellos les conviene para de pronto ganarse el favor de alguien, porque no tienen la gracia de Dios, no tienen el depósito de Dios que hará que otros reconozcan lo que hay de Dios en ellos y puedan aportar a ellos. Y es lo que hay hoy día. Gente profetizando de acuerdo a cómo les agrada a la gente. Palabras que de pronto vengan a complacer y a satisfacer la parte psicoemocional de los que están de frente. O de pronto profetizar algo que la gente quiera oír o quiera recibir, no lo que necesite. Porque hoy día se está profetizando que tú te lo mereces, que tú estás en victorias, que Jehová te abrirá puertas. Y miramos más adelante, en este mismo capítulo 19, que David en un momento tiene que huir. Mical tuvo que tomarlo y meterlo a la cama. Allí puso una estatua, puso una almohada, puso pelo de cabra y le dijo: David, corre porque te van a matar. Y dice que se fue y se corrió y se fue hasta Nayot. Nayot, que significa ciudad o morada. David se fue hasta la morada donde estaba Samuel. Y llegó a Ramá primero, donde estaba Samuel. Samuel le dice: vámonos. Y se fueron juntos. Llegaron hasta Nayot. Nayot significa morada. Se fueron hasta este lugar de morada. Y dicen que llegaron a esta parte donde se encontraba allí un gran pozo llamado que está en Secú,
que significa atalaya. Me gusta esto, porque todo lo que está hablando aquí es algo de altura. De hecho, Ramá significa lugar alto o altura. Él se fue a las moradas de las alturas. Alguien que tiene el depósito de gracia en su vida no va a andar arrastrándose en lo llano, va a estar en las alturas. Gloria al nombre del Señor. Subirá a las alturas, subirá a los montes, subirá a estar más cerca del Señor. Y dice que Saúl envió un grupo de hombres a ver si encontraban a David y que lo encontraran, que lo mataran. Sin embargo, el primer grupo de hombres que mató empezó a profetizar. ¿Usted escucha? Manda grupos de hombres para que lo maten y lo que hacen es que profetizan. Manda otro grupo de hombres y lo que hacen es que igual profetizan. Manda un tercer grupo de hombres y también profetizan. Porque cuando tienes un depósito de Dios y ese depósito y empiezas a subir de nivel, porque este correr de David, salir de la ciudad e irse a Nayot, de irse a Ramá y entrar a Segú, está hablando obviamente del nivel espiritual de alguien que tiene el depósito de Dios en su corazón. Tiene que subir de nivel. No te puedes quedar en la misma posición, no te puedes quedar tropezando con las mismas crisis. ¿Usted me puede entender? Oigan esto. Y dice que entonces Saúl personalmente fue a buscar al muchacho para matarlo. ¿Qué crees? Dice que empezó también a profetizar. ¿Dónde estoy entonces? El tipo que quiere matarlo está profetizando. El tipo que quiere matarlo dice que empezó a profetizar y se desnudó. Se quitó la ropa y así estuvo todo el día y la noche completa. ¿Usted escucha la nota? Y dice el verso 24: y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda la noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Un hombre con un espíritu malo. Un hombre que intentaba matar, clavar con su lanza en 3 oportunidades al hombre con el depósito de gracia. Ahora está profetizando. Por eso es que yo quiero aquí señalar, quiero apuntar. Quiero que tengamos y estemos claros de que hay muchos con un espíritu que viene a traer ciertas profecías. Por eso es que aquí hablo a la palabra de Dios, no para que la gente brinque. Y todo el que me conoce por los más de 32 años que llevo de ministerio, a mí no me importa si la gente brinca. A mí lo que me importa es que la gente reflexione la palabra de Dios y se arrepienta si tiene que arrepentirse. No es el interés de ser popular. El depósito de gracia de Dios no es para que seamos popular. Ok, que el muchacho lo estaba haciendo. Pero lo importante es que la gloria de Dios no esté comprometida con mis intereses particulares. Que nuestros intereses estén por debajo de la gloria de Dios. Y a David le importaba mucho esto. Por lo que reitero, a Saúl empieza a profetizar entre estas gentes. Mientras tanto quería matar al joven, al muchacho, con esta gracia de Dios en su interior. Es muy desafortunado que esto es lo que estamos viendo al día de hoy. Gentes queriendo matar. Usted dirá, ¿cómo puede ser, pastor Perón, que alguien quiera matar? Que alguien que esté profetizando quiera matar. Déjeme yo preguntar, por lo menos hagamos una nota un tanto reflexiva a lo que estamos viendo hoy día. Pensemos un momento. Cuando alguien quiere quitarle lo que usted tiene, que de pronto es con lo único que depende, y para ello se inventan algunos artificios. Se inventan cualquier estrategia para esquilar. Entonces, por esquilar es el ejercicio de quitarle la lana a la oveja y dejarla desnuda. Pero no es el interés en orden específico de saber del bienestar de la oveja, sino cuánto pueda llevarse. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el detalle, porque cada centavo que usted se gana, se lo gana a la sangre y a sudor, y es su vida. Por ello, el que le quiere quitar lo poco que usted tiene, a pesar de que venga con la palabra de Dios, revise qué espíritu fue que lo llevó a hacer esa profecía.
Por eso no es cuestión de aquí, de efectos especiales. No es cuestión de tan fuerte que hable. No es cuestión de las señales que pueda hacer. Es cuestión de cuán apegado esté a lo que dice la palabra de Dios. Y como dice Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso el hombre que tiene el depósito de la gracia de Dios por encima del interés va a estar levantando que la gloria de Dios se establezca y que ésta traiga beneficio a los que están de frente y no necesariamente a sí mismo. Ahora, que esto traiga como consecuencia algún bien, algún favor, a Dios sea la gloria. Pero que no sea el blanco, que no sea el objetivo. La semana pasada hablamos de la teología de la liberación, nacida en 1960 en Brasil, y que se extendió por mucho tiempo, y que creo que al día de hoy se ha mutado como un virus maligno, que hoy la gente quiere las bendiciones de Dios ahora. Y si no te dicen, tienes que arrebatarlas. Si no te dicen, tú tienes que tú te has hecho falta fe para que la arrebate, para que la decretes. Esto no es de Dios. Lo que es de Dios es esperar pacientemente que si Él depositó la gracia en ti, Él te dice, sube de nivel y verás que mi gloria será suficiente para cubrir todas tus necesidades. Es importante y es fundamental esto. No es lo que va a predicar cualquiera en este tiempo. No es lo que muchos se van a atrever a predicar. Porque como dice el libro de Juan, capítulo 12, verso 53, muchos conocieron de los principales sacerdotes y de los fariseos, creían en Jesús, pero no le confesaban abiertamente porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por ello estoy diciendo que hay muchos que saben correctamente lo que dice la palabra de Dios, pero prefieren hacerle ajustes, al decir cosas que vayan a afectar la parte emocional de la gente, a profetizar lo que la gente quiera, a decirle que Dios te abre las puertas de las naciones, a decirle que Dios te da la casa, que Dios te da el carro, que Dios, o sea, yo no digo que Dios no pueda hacer esto, pero imagínate usted si el 100% de la gente de la iglesia recibe la misma promesa. La pregunta es, ¿cuántos quedan en la iglesia? ¿Cuántos quedan? Entonces tenemos el gran problema, traídas por las greñas, desde los 60, la confesión positiva, también un tipo de predicación que se introdujo en los 60, para tratar de que la gente pudiera suprasaturarse, como dicen los psicólogos, los terapistas, de cosas, de un pensamiento positivo, confesar este pensamiento positivo para que entonces tu entorno se pueda crear. Y se ha hablado mucho de esto en las prédicas y es lo que hay más en las prédicas de este tiempo. No se le está enseñando a la gente que tienen que arrepentirse. No se le está enseñando a la gente que tienen que esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, sino simplemente tú tienes que profetizar, tú tienes que arrebatar, tú tienes que... Cuando hay depósito de la gracia de Dios, hermanos míos, lo único que Dios espera cuando Él deposita la gracia es que no le ayudemos. Dios no necesita mi ayuda. Dios lo que espera es que yo espere. Valga la redundancia acá. Dios lo que espera es que nosotros esperemos. Por eso vemos a David que casualmente o en una oportunidad escribe en el Salmo 40, en una de estas huidas se dice que esta se escribe desde Adonam. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y yo quiero hablar de esto más adelante. Dios bendiga ese cielo. Entonces, a la medida que nosotros planteamos la nota, Dios tiene el gran programa a establecer. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros? Ojo con ello. Si el depósito de la gracia de Dios permite que esto suceda, a Dios sea la gloria. Porque la gracia no necesariamente es para nosotros creer que todo va a estar de bien a mejor, sin crisis o sin procesos. El depósito de la gracia de Dios es que a pesar de que estemos en esta gracia, también nos mantengamos tranquilos y confiados que todo lo que pueda suceder también redunda para nuestro beneficio. Yo creo que David no entendió muy bien.
Porque si usted va tomando la nota, y miraremos a partir de la próxima semana en la continuación de todo este conversatorio de la vida de este muchacho, que él no habla, él no se queja, él no busca la venganza, sino que se mantiene tranquilo, sabiendo que si lo mandaron a ungir por rey de Israel, no fue él que lo propuso, fue Dios que lo eligió, fue Dios que lo amó, como dice su nombre, el amado, el elegido de Dios. Por lo que Dios te amó, Dios te eligió y depositó la gracia en ti. Y entiende que cuando se levanten gentes contra ti, lo que tú y yo tenemos que hacer como David, vamos a subir de nivel. Vamos a nuestro Nayot, vamos a nuestra morada. Y como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Entonces notemos, este muchacho subió de nivel, subió hasta Nayot, a la morada, llegó hasta Ramá, que es atalaya. Y entiendas esto, que los atalayas, para poder visualizar, tenían que estar en un lugar bien alto. Aleluya. Y esto significa, Ramá, lugares altos. Secú es el lugar del pozo atalaya. El atalaya tiene que estar en un lugar bien alto para poder mirar alrededor, mirar cuando el peligro se acerca. Entonces, cuando hay un depósito de la gracia de Dios y el conflicto llega, mi hermano, suba de nivel. Mi hermano, suba de nivel. Hermano, suba un poco más alto. Suba hasta donde está la presencia del Señor. Y recordamos que a Dios Jehová se le adoraba en el lugar alto, en los lugares altos. Y usted ve la gente, el creyente, muchas veces andando entre los comunes, andando entre sus semejantes, andando mezclado entre los demás. No se le ve por encima de los demás. El hombre que tiene depósito de Dios, el joven como David que tiene depósito de Dios, la gente lo podía distinguir. Él no es igual que los demás muchachos. Él no es igual que los demás jóvenes contemporáneos suyos. Este muchacho tiene algo especial porque tiene el depósito de la gracia de Dios, porque Dios lo eligió, porque Dios lo amó. ¿Alguien ama a Dios en este lugar? Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y entiende que si Dios te eligió, hay que ver que para poder elegir tiene que haber mucho donde escoger. Y si Dios nos escogió a nosotros, tenemos que sentirnos más que dichosos y privilegiados por ello. Imagine usted cuántos jóvenes hay en New Jersey, cuántos jóvenes hay en la comunidad de donde usted viene, donde venimos nosotros. Hay muchísimos, pero a Dios le plujo. Le plació, como dicen algunos incorrectamente, a Dios le plujo elegirnos a nosotros. A Dios le plujo amarnos a nosotros, no que no ame a los demás, pero ese amor nos eligió por encima de los demás. Y para depositar una gracia en nosotros, o para hacerlo más en el contexto hebreo, Dios meterse dentro de nosotros y decir, yo te voy a conducir a que cumplas mi voluntad. Aleluya. A veces estamos nosotros queriendo movernos en nuestras fuerzas. A veces estamos nosotros queriendo movernos en nuestros intelectos o capacidades. Pero Dios, como se metió entre nosotros queremos correr a la derecha y Dios nos jala para la izquierda. O sea, no es ni siquiera donde querramos ir, es donde Dios nos quiera llevar. Es donde Dios nos quiera llevar. Y esta situación de vida, para concluir con este conversatorio, cuando Dios te ha elegido, cuando Dios te ha amado y cuando el depósito de la gracia de Dios está en ti, muchas veces igual se acercarán personas compartirán con nosotros, pero Dios lo quitará del lado. Dios lo quitará de nuestro lado. Porque hay quienes se enamoran de la gracia de Dios de ti y no de ti como persona. Amén. Hay gente que se enamoran por cómo portas, cómo te ves. Porque la gracia te da un brillo especial. La gracia hace que la gente vea la especial de Dios en ti. La gente empieza a ver lo que hay en ti, de Dios en ti, las victorias. Empieza a ver tus talentos.
Empiezan a ver cómo Dios obra a tu favor y a través de ti Dios lo hace. Y eso hace que otros se imanten, pero no se conectan contigo. Tipo Mical con David. Porque digo yo, más adelante miraremos cómo puede ser que si esta muchacha amaba tanto a David, cuando David viene con el arca del pacto, ¿no debió ser ella una de las primeras principales que debió ir a acompañar a su marido? Y dice, ok, no fuiste, mujer. No fuiste. ¿Por qué entonces cuando tu marido viene exhibiendo un gran gozo en el corazón, segundo de Samuel capítulo 6, verso 6 y en adelante, por qué entonces en lugar de alegrarte empieza a criticar a tu marido? Significa entonces que ella no conectó nunca con el depósito de gracia de Dios en su marido, la que supuestamente lo amaba. Y no que el amor no hace nada indebido, no que el amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. No que el amor, si algo indebido, no lo iba a criticar. Sin embargo, eso fue lo que ella hizo. La que misma lo salvó, le dice, mira, corre, yo voy a prepararme de aquí un camuflaje para que tú te puedas ir y escaparte. ¿Cómo es que ahora de repente no puede celebrar el triunfo de su marido? ¿Cómo lo puede menospreciar en su corazón? Hoy que ya no entendió el llamado de Dios a este joven. Hoy que ya no entendió ese amor que él tenía para él, su Dios. Si este era, como lo conocen en Israel, el dulce cantor de Israel. O es que ya no entendió que este muchacho estaba apasionado por su Dios. Que este muchacho amaba a Dios de verdad con el corazón. Ella no entendió esta parte. Entonces, cuando tú tienes un depósito de la gracia de Dios, el que cree que está haciéndote un mal, lo que está haciéndote es un favor. Por ello, lo que nos debe importar a nosotros aquí es que saber que independientemente quien esté con nosotros, por encima de ellos, es saber que Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que no se debe comprometer? Y quiero que estemos claros aquí para ir concluyendo. Número uno, que este depósito de la gracia de Dios en nuestras vidas nos va a abrir puertas. Va a poner gracia delante de personas a favor nuestro. Nos va a preservar. Nos va a bendecir. Nos va a promover. Pero también nos va a granjear enemigos gratuitos. Si estamos claros con esto, como decían ayer en la conferencia en la que estamos, la pregunta personal, ¿cuál es tu mayor temor? Yo me revisé y dije, no tengo. Yo no tengo temor. No tengo temor. Me revisaba y no tengo temor. O sea, en el orden del pavor, mi temor es mi respeto a Dios. Pero yo temer a algo en el orden específico, no. ¿Por qué no tengo temor? Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Salmista en el 53:10 está diciendo, el día en que temo, yo en ti confío. Job dijo, lo que yo me temía, eso me ha sucedido. Si yo lo sé, pues entonces ¿a qué debo temer? Porque ese temor viene con un plus. Ese temor viene con algunas cositas que nos puede dañar. Pero como nosotros sabemos que Dios depositó una gracia y que esa gracia no nos va a soltar, que esa gracia nos toma de la mano y nos lleva, como decía el merengue en los 80, que no me empuje, camine, nos va a llevar donde Dios dijo que estaríamos, nos va a posicionar donde Dios dijo que nos veríamos, nos va a abrir la puerta donde creíamos que no había posibilidad, va a traer a nosotros aquello que creíamos distante. Eso lo hace Dios. Ahora, dichoso y bienaventurado el que camina con alguien que tiene depósito de Dios en él. ¿Alguien grita amén? Porque el que se junta con sabio, dice Salomón,
sabio será. Y el que con necio anda, pues su necedad aprende. Por ello, cuando anda con alguien que tiene de parte de Dios, usted puede sentirse beneficiado. Deuteronomio establece que serían tantas las bendiciones del hombre, la mujer, que decide obedecer a Dios, que aún el vecino, por causa de él, sería bendecido. Que aún el extranjero, por causa de él, sería bendecido. Por tal razón, dichoso y bienaventurado son aquellos que están al lado de alguien que tiene el depósito de gracia de Dios en él. Yo no sé si usted se siente bendecido y depositado tiene depósito de Dios en usted. Si usted se siente con el depósito de gracia de Dios en usted, mire, denle un aplauso a Dios y diga: Señor, gracias porque tú lo has hecho posible. Gracias porque tú lo has hecho especial. En esta medida y sentido, hermano mío y querido, usted y yo pues levantemos la cabeza y no entendamos que es la circunstancia económica del país. Significa que cuando tenemos depósito de Dios en nuestra vida, esa gracia especial, olvídese, Dios es responsable de tu llamado. Dios es responsable de la gracia que Él depositó en ti. Dios es responsable de la elección que hizo de nosotros. Y Él es el responsable de sustentarlo. Filipenses 4:19, la cita cierra, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando la gracia de Dios nos ha poseído, no hay necesidades que Dios no las tenga cubiertas. Padre, gracias te doy por tu palabra. Ella es fuente de vida eterna. Sigue, Señor, concediendo